vamos a dividir el programa en dos partes, analizando dos temas que conforman materia de polémica y debate y que al mismo tiempo tienen muchos puntos de contactos entre sí. En primer lugar, vamos a traer sobre la mesa los vaivenes de ideas que ha provocado la inminente visita del Papa Francisco a los países de Chile y Perú. Para ello, conversaremos con el periodista Andrés Beltramo, corresponsal de la Santa Sede en Roma, que responderá a nuestra convocatoria directamente desde el Vaticano. Más tarde, dialogaremos con un profesional especializado en desnutrición, el doctor Abel Albino, titular de la Fundación CONIN, dedicada a la problemática de la desnutrición infantil. Habíamos hecho hincapié en la visita del Papa a Chile y Perú. ¿Qué trajo entre los fieles en particular y los argentinos en general esta decisión de llegar hasta países hermanos y no venir a la Argentina? Llamaron la atención incluso declaraciones como las del vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, cuando dijo que resulta doloroso que el Papa pase por arriba nuestro y aterrice en otro lado. ¿No nos habrá atacado un repentino ataque de celos? ¿No tendrá demasiados asuntos que resolver el Papa en el seno de una iglesia por demás de complicada en lugar de meterse con las mezquindades argentinas? Y a propósito, ¿qué pasos concretos está dando el Papa con sus anunciadas reformas en la iglesia? Todas preguntas que podrá responder con información y opinión el periodista Andrés Beltramo, periodista nacido en La Plata y corresponsal en Roma de distintos medios latinoamericanos. Además, entre otros trabajos y publicaciones, Andrés es autor del libro La Reforma en Marcha, donde responde qué es lo que quiere lograr Francisco en su iglesia. ¿Por qué no viene a la Argentina? ¿Hasta dónde puede llegar la reforma del Vaticano? ¿Quiénes son sus principales críticos? Ya empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los Notables. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz, Francisco, hermano y padre. Bueno, y ahí de fondo estás escuchando este himno que oficialmente prepararon los hermanos chilenos para recibir al Papa el próximo lunes. Andrés, ¿cómo estás? Sabrina te saluda. Gracias ante todo por este rato de charla con Los Notables. Sabrina, un abrazo grande desde Roma y un gusto estar en contacto con Rosario, una ciudad que conozco, que me encantó cuando estuve y bueno, estoy a tus órdenes para lo que les inquiete. Bueno, en principio tenemos tanto que hablar con vos, a ver si podemos de alguna manera empezar a quitar, viste, toda esta maraña, todo este debate que se ha producido aquí en la Argentina con respecto a la no venida de Francisco a casi 5 años de ser Papa. ¿Por qué no viene a la Argentina? Bueno, creo que después del cuarto secreto de Fátima es el gran misterio de la iglesia moderna, porque realmente a esta altura del partido, creo que el único que sabe los motivos más profundos, personales y, digamos, más sentidos de la decisión del Papa de hacer otros viajes apostólicos que no incluyan a Argentina, solo la tiene el Papa, el propio Papa. Digamos que el Papa ya en muchas ocasiones ha dicho a lo largo de estos 5 años que él, con motivo de una u otra cosa, estaba pensando ir a la Argentina. Pero después le ha ido diciendo a amigos, amistades cercanas que tienen visitas acá al Vaticano, gente que habla con él,
diversas opiniones, diversas explicaciones. La última, que al menos a la cual pudimos tener acceso por alguna persona que habló con el Papa en estos días, es que él le ha dicho que considera que no están dadas las condiciones para ir a la Argentina. Ahora, las razones o los motivos o las circunstancias que él esté pensando que forman parte de esas condiciones, no las conocemos a profundidad. Muchos han dicho que él quisiera que hubiese un ambiente mucho menos crispado, ¿no? Para que el mensaje que él tenga sea mucho mejor recogido y acogido. Podemos estar conscientes y coincidir de que el Papa es una figura, digamos, que tiene una vocación mundial, pero que vive como esta contradicción de en Argentina ser cuestionado, no solo por cosas que se pueden discutir, porque está bien hablar de la figura, opinar y tener su propio punto de vista. El problema es que muchas veces se han llegado a tener críticas o señalamientos contra el Papa con base en cosas muy discutibles o incluso hasta mentiras o interpretaciones superficiales, y eso seguramente es lo que no ayuda, ¿no?, a la hora de que haya una opinión apaciguada sobre la figura del Papa, y esto obviamente no genera un ambiente positivo, porque si hay una persona como el Papa que es insultado, que es ninguneado, señalado a nivel de mucha gente, es obvio que esa persona no se va a sentir como muy, digamos, animado a ir. Si yo sé que en una casa de un vecino me están diciendo de todo, sé que me siento muy a gusto, aunque haya vivido ahí o aunque haya salido de ahí o aunque sea mi familia, ¿no? Entonces, también es una cosa muy humana que creo que no está generando un ambiente muy positivo hacia la figura del Papa, ¿no? Ahora, pero esa fuerte caída en algún sector, digamos, de la imagen de un Papa que, por otro lado, enamora al planeta, con sus gestos de humildad, con sus discursos donde habla del diálogo, de la necesidad de unión, de la necesidad de volver a ciertos valores que tienen que ver con la ternura, con la unidad. Digo, esa caída también no tiene que ver con esos voceros. ¿Cuáles de esos voceros, o por lo menos de esos que se autodenominan voceros de él, son realmente voceros de él? Porque viste que son todos amigos, vienen y dicen que el Papa dijo. Claro, lo que pasa es que acá se da un fenómeno muy raro. El Papa es una persona que habla con mucha gente, como lo era Benedicto XVI, como lo era Juan Pablo II. Juan Pablo II fue mundialmente conocido por tener amistades, por tener gente que, digamos, era incluso cercana a él, líderes sindicales como Lech Walesa, que fue el líder del Sindicato de Solidaridad, que fue uno de los motores de la revolución anticomunista en Polonia, y todo el mundo sabía que hablaba con él, y cuando Lech Walesa iba y venía a Roma y después volvía a Polonia, y muchos sabían que lo que él manifestaba de alguna manera lo había hablado con el Papa. Y no creo que en su momento hubo tanta discusión y tanto debate. ¿Por qué? Porque Lech Walesa era Lech Walesa y el Papa era el Papa, más allá de que cada quien, digamos, interpretase lo que uno decía respecto de lo que hablaba con los otros. Esto se aplica a algunas personas que tienen una presencia pública en Argentina, algunos de los cuales incluso han dicho públicamente y muchas veces que no son voceros del Papa y que tienen sus opiniones muy personales, opiniones que no se pueden atribuir al Papa. Ahora, creo que el hecho de que estemos discutiendo si existen voceros o no existen voceros, entre comillas, del Papa, en realidad es una trampa que es de muy fácil solución. El Papa, lo que opina el Papa sobre la economía, la política, los pobres, los ancianos, es públicamente conocido, y uno podría ver los discursos del Papa y contrastarlos con las medidas de tal o cual gobierno y llegar a la conclusión de si esas medidas de ese gobierno están o no están en consonancia con lo que el Papa opine. Por lo tanto, me lleva esto a pensar de que si hay tanto interés de hablar sobre si hay voceros o no hay voceros, si hay amigos o no hay amigos, en realidad es quedarse con la hojarasca y no con el fondo del verdadero mensaje del Papa, que seguramente sacude, y seguramente es un mensaje a favor de los pobres
pobres y los excluidos. Y si en la Argentina, en Chile, en Bolivia o en Brasil los pobres están enfrentando, y no digo que sea el caso, puede ser en cualquier parte del mundo, los pobres están enfrentando situaciones de dificultad, complicación, la gente se siente afectada de una u otra manera, no puede ser ajeno el Papa a estas situaciones, más allá de que no es el Papa producto ni motor ni sentido de estas cuestiones, porque los problemas de los argentinos son problemas de los argentinos y no va a venir el Papa a solucionárnoslo. Y creo que es un poco parte de nuestra historia esa idea de siempre encontrar figuras emblemáticas, incluso nuestras, lo cual es muy trágico, que sean responsables de nuestras miserias cuando nuestras miserias nosotros mismos nos las creamos y quizás nosotros mismos no somos capaces de solucionarlas, ¿no? Y justamente por todo eso que decís, ¿no sería el momento indicado? Digo, porque él, más allá de su clara misión espiritual, cada acción, cada palabra, cada gesto es también político. ¿No sería justo el momento indicado para venir a la Argentina y en todo caso hablar de frente al gobierno de turno, más allá si le cae mejor o peor, y decir lo que piensa? ¿No ayudaría, no colaboraría, incluso para la unión de los argentinos? Digo, para algo que se sabe que al Papa le preocupa mucho, que es la violencia creciente en la Argentina. La pregunta se podría responder de dos maneras. Una, yo podría coincidir con vos, es más, coincido con vos, que quizás es un momento de puente que podría ser positivo para que el Papa fuese a la Argentina. Ahora, imagínate vos qué pasaría si el Papa llega a la Argentina y decide, como va a ser en Chile o como va a ser en Perú, visitar una villa, un barrio pobre, donde hay coincidentemente, no casualmente, algunos grupos políticos tienen su acción participativa ahí. Es obvio que un evento del Papa en alguno de estos lugares no puede prescindir de las personas que son operadores y que son actuantes en esas realidades. Imagínate que una foto en donde haya el Papa en esta visita que ha hecho a los bañados en Paraguay, a los barrios pobres en Bolivia, y qué interpretación política le podríamos dar, entre comillas, nosotros que estamos tan acostumbrados a ver todas esas superficialidades, sin tomar en cuenta, por ejemplo, el mensaje que podría dar el Papa en ese lugar. No estoy diciendo que esto sea el motivo por el cual el Papa vaya o no vaya. Yo hablo desde lo humano y desde lo que veo que está ocurriendo en la Argentina, por lo cual, evidentemente, no estamos totalmente en una situación de preparación nosotros mismos para superar eso, sin importar con quién está el Papa en esa visita o no en esa visita, o acá en Santa Marta o no acá en Santa Marta, ¿no? Entonces, por desgracia, hemos llegado a una situación en la Argentina en donde de uno y otro lado de esta llamada grieta, entre comillas, existe prácticamente una negación cruzada, ¿no? Entonces, si hay una parte que siente que algunos actores están a favor de la parte contraria, lo niegan, ¿no? En vez de considerar, decir, bueno, si hay otras personas, aunque no me caigan bien, aunque digan barrabasadas, o aunque generen cuestiones que yo no estoy totalmente de acuerdo, si son argentinos, tienen derecho tanto de nosotros para estar incluso en una eventual visita del Papa. Entonces, creo que podría pensarse desde este punto de vista la incapacidad prácticamente clara y evidente que tendría el Papa de salirse de ese juego casi maniqueo, ¿no?, de las partes, y entonces estaríamos totalmente seguros de que se va el Papa y estaremos discutiendo si el Papa se reunió con uno, si el Papa se reunió con otro, si estuvo con Macri, si no estuvo con Macri, si estuvo con Vidal, y entonces quedaría todo resumido a esas hojarascas tan superficiales y no a la profundidad de lo que podría ser su mensaje, que seguramente sería fuerte. La segunda parte de la pregunta es decir, bueno, ¿por qué no el Papa se siente desafiado a tratar de superar esa grieta y a tratar de salirse de esos criterios? Eso no lo sé, está en la opinión del Papa. Pero lo que sí podremos decir como algo totalmente incontrovertible es que desde que el Papa es Papa han habido dos gobiernos nacionales de signos distintos y en ninguno el Papa ha ido a la Argentina. Entonces, eso es un dato que nadie puede rechazar y negar, más allá de que pudiese tener mejor relación o se dijese que pudiese tener mejor relación con unos o con otros, ¿no?
Y te pregunto acerca de, las visitas que el Papa ha hecho fundamentalmente en Latinoamérica, a lo largo de lo que va de su papado. Ya estuvo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, estuvo en México, en Cuba, en Colombia, bueno, ahora será de la partida a Chile, Perú. Estas visitas en Latinoamérica, ¿han modificado las cosas? Bueno, hay cada situación en particular que se analiza diversamente. Por ejemplo, Brasil, el Papa fue porque tenía ya una cita previa, que era la Jornada Mundial de la Juventud, que había asumido el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, no tenía tanta fuerza, tanta importancia de tipo político, vamos a decir, ¿no? Era más bien pastoral el encuentro con los jóvenes, y fue un impacto muy grande. Incluso en aquella ocasión se recordó mucho el encuentro con los jóvenes argentinos, cuando dijo esas frases "quiero lío". Creo que fue, el primer elemento, la primera posición fuerte del Papa en América Latina. Después, podemos hablar de Cuba y Estados Unidos, que ahí obviamente estamos hablando de una visita a posteriores de un cambio verdadero, porque estamos hablando de una oportunidad que el Papa tuvo de ser, catalizador del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Y entonces, ciertamente, más allá de las críticas que podía haber sobre, por ejemplo, el tema de Cuba, ¿no? Ciertamente el Papa aporta en esa ocasión una cosa sustancial. Algo similar ocurrió en Colombia, donde el Papa estuvo empujando muy fuertemente el acuerdo entre la FARC, sobre todo el gobierno, y la guerrilla de la FARC, y condiciona su viaje a Colombia justamente a que se firme el acuerdo, y va posteriormente un poco a suscribir este proceso de paz, pero no a decir, está bien, todo bárbaro, no, a decir, este es solo el primer paso, ahora tienen que reconciliarse, y de hecho el lema del viaje era: este es el primer paso, como considerando que la reconciliación inicia a partir de este llamado que el Papa da, con un viaje muy exitoso que tuvo por Colombia. En México el Papa, quiso enfrentar todo este tema de la violencia, etcétera, pero realmente, más allá de los mensajes que él dejó y el llamado, a una paz y una reconciliación, obviamente la degradación de seguridad y social que existe en México supera con mucho lo que el Papa pudiese hacer en esa visita, que fue también histórica, porque estuvo en Chiapas, el lugar donde los indígenas, estuvo en el norte, donde por 3 días los narcotraficantes mismos hicieron saber a través de algunos mensajes a la prensa de que iban a generar una tregua en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos. Y ahora, también estuvo el viaje por Ecuador, Bolivia y Paraguay, que era un viaje, de cercanía a los pueblos, y ahora Chile y Perú, que son viajes difíciles. Un viaje del Papa tiene un impacto. Espera un segundo. Claro que depende cada país, cada circunstancia. Nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué es lo que debería el Papa traernos a nosotros como argentinos. No nos hemos puesto ni siquiera a reflexionar qué, por ejemplo, nos movería a que llegase el Papa y cuál sería el lema de la visita del Papa, cómo nos prepararíamos, qué haríamos, estaríamos dispuestos a estar junto con el Papa, acompañarlo, o queremos solamente que nos venga a dar una palmadita en la espalda, está todo bárbaro y me voy, y lo veo, te veo y ya me quité las ganas y no me siento mal ni me siento, hecho a un lado por el hecho de que vas a todos los países de América Latina y no venís a la Argentina. Creo que todas estas cosas estaría bueno reflexionarlas, ¿no? Andrés, sí, es súper interesante. Te pido que nos esperes un segundito porque nos tenemos que ir al servicio de noticias de la 8. Sí. Escuchamos las noticias y después seguimos charlando. Me quedo con un par de cosas, muchas de las que acabas de decir, pero cuando volvamos quiero preguntarte, vos dijiste, este viaje, que se viene a Chile, a Perú, yo contaba antes, el lema que eligió el Papa para este viaje, por lo menos en Chile, es "mi paz les doy". Es un viaje difícil. ¿Nos contás por qué a la vuelta de las noticias? Tu paz nos llena el corazón.
6 minutos de las 10:30 de esta mañana y estamos charlando con el periodista Andrés Beltramo, el periodista desde allí, desde Roma, desde el Vaticano, conoce, sigue muy de cerca cada acto del Papa Francisco. Bueno, por supuesto, estamos hablando acerca de la visita del Papa a Chile, que comienza este 15, o sea, el lunes, y hasta el 18, y luego continúa hasta el 21, donde estará en Perú. Andrés, dijiste que, te digo una cosa, por los mensajes de WhatsApp que nos están llegando al 500-830, ya está claro por qué no viene el Papa. Nosotros acá con Ana hasta decimos, y coincidimos, la verdad no tiene que venir, no están las condiciones, porque por más que él no quiera meterse en la grieta, definitivamente a lo mejor tiene que ver con una cuestión de nosotros, de madurez, en lo social no están dadas las condiciones, porque ya en la grieta está metido. Pero vos dijiste que este viaje en particular de Francisco a Chile y a Perú no era un viaje fácil, es más, dijiste, es difícil. ¿Por qué? Porque lo dijo el Papa. Se lo dijo el Papa, esto es una confidencia que me hizo una persona que habló con estos días con el Papa, que el Papa está consciente que es un viaje difícil. Eso no quiere decir que, digamos, él le saque al gusto. Ahora vamos a explicar algunos detalles y seguramente se van a poder encuadrar en función de lo que se está generando en estas horas como noticias no positivas en el entorno, porque normalmente un viaje papal viene presidido de gran fiesta, siempre alguna pequeña crítica, hasta alguna manifestación, ¿no? Lo ocurría con Benedicto XVI, ha ocurrido en otras ocasiones con el Papa Francisco, pero en estas últimas horas ya se ha pasado de la protesta pública a algunos actos de violencia, aunque han sido, digamos, anónimos y algo bastante a la mano, que es, por ejemplo, agarrar y tirar una bomba molotov. Lo puede hacer cualquier persona, no necesita haber un gran dispositivo subrepticio para hacerlo, pero le genera un gran escándalo mediático, ¿no? Y tiene que ver también con un país que ha sufrido, donde la Iglesia está muy, digamos, afectada en su credibilidad, y esto el Papa lo sabe. Digo difícil por algunas cuestiones que anteceden, digamos, y que tienen que ver con la historia de la Iglesia en Chile. Por un lado, el tema que ha afectado a diversos países y que tiene que ver con los abusos sexuales. En Chile ha habido casos de abusos sexuales, un caso muy emblemático de un sacerdote muy famoso, muy, digamos, hasta poderoso se podría decir, que creó un grupo de jóvenes que durante años manejó y digitó muchas de las decisiones en la Iglesia, y que después, ya en tiempos de Benedicto XVI, el Vaticano condenó a desaparecer de la vida pública y al retiro, incluso a pesar de que la justicia civil no avanzó, la justicia penal no avanzó, y no por culpa de la Iglesia, sino porque consideraba que estaba prescrito, etcétera, y sin embargo el Vaticano avanzó y lo, digamos, separó. Pero eso no evitó que anteriormente, o más bien saliesen cuestiones que anteriormente habían generado y propiciado que el poder de este sacerdote y de otros haya sido usado para estos abusos totalmente despreciables y totalmente condenables, no justificables, y ahí se entiende, digamos, ciertamente parte de del problema de credibilidad de la Iglesia. Y por otro lado está el conflicto mapuche, que si bien ya se ha contaminado al sur de Argentina, a diferencia de Argentina, en el sur de Chile no solo es un conflicto con algunos grupos de reivindicación muy violentos, sino que también estos grupos han enfocado su violencia contra las iglesias católicas, contra la Iglesia y ahora contra el Papa. Y otras cuestiones que tienen que ver con la organización propia de la visita, que es muy cara y que es una organización que ha sido totalmente llevada a cabo por el gobierno, no solo en pos del Papa, sino por la seguridad y por la logística que implica, no sé, 500.000, 600.000, 800.000, 1 millón de chilenos que van a ir a ciertos eventos o que se van a movilizar por rutas, carreteras, argentinos que van a llegar al país. Todo eso no es una cosa que el Papa haya programado, es una cosa que es producto natural del viaje papal, pero que genera unos gastos muy grandes, y ciertamente lo que en Chile se programó
está un poco por encima de la media, y esto también genera sorpresa, y es una cosa que el gobierno tiene que explicar y tiene que justificar, y bueno, y que genera que la gente no quiera que ese dinero se gaste, y todo esto es un cóctel molotov que está haciendo un antecedente, una llegada del Papa bastante caliente en estas horas, pero que yo creo, y casi no tengo miedo en arriesgarme, de que se va a esfumar todo esto cuando el Papa toque Chile, y seguramente va a haber una manifestación pública muy grande. No me extrañaría que fuese así y que acá se acallase todas estas voces que son hasta el día cero, digamos, que generan mucha noticia, ¿no? Cuando te parece, bueno, conociéndolo o estando tan cerca de él, que todo lo que ha ocurrido, no tan, bueno, además de los ataques en las distintas iglesias que fueron profanadas ahí en Chile, sino fundamentalmente estos panfletos anónimos donde básicamente dicen, entre otras cosas, que la próxima bomba va a ser bajo su sotana. ¿Te parece que ese tipo de amenazas a él lo restringen de algún modo o lo impulsan todavía más a decir lo que quiere decir cuando estén en el territorio? El tema de la seguridad es un tema recurrente cuando se debate sobre el Papa. Para bien o para mal, yo me acuerdo cuando fue el viaje del Papa a Río de Janeiro, que fue el primer viaje, que hubo un error, una falla grave de los organizadores de la visita papal, que cuando ni bien llegó del aeropuerto, tenían que ir hacia la Nunciatura, hacia el seminario donde se estaba o se iba a hospedar el Papa, la caravana se equivoca de calle y en vez de entrar en una autovía grande que estaba toda libre, se mete en una de las colectoras donde estaban todos los micros de los fieles que habían ido, y que la delegación se fue cerrando cada vez más, y fue verdaderamente sorprendente que estaba el Papa, la Guardia, la Gendarmería Vaticana, 3 autos de un lado, 3 autos del otro, y un montón de gente que se le acercó, y no era una amenaza, pero también hasta lo positivo puede ser un problema de seguridad. Y me acuerdo muy bien a Domenico Gianni, que era que es el jefe de la Guardia Suiza, de la Gendarmería Vaticana, que es el jefe de los escoltas, que es, la gente lo va a ver estos días, el pelado que de anteojito que está siempre al lado de él. Me acuerdo verlo ir caminando al lado del auto, el Papa viendo toda esta gente que quería saludarlo, baja la ventanilla del auto, el Papa saca la mano, la gente lo empieza a agarrar, y como lo agarraba de la mano con fuerza, Gianni, como con golpes de karate, le iba sacando las manos a todos los que metían la mano. Entonces el Papa, por un lado, quería tener esa cercanía con la gente lo agarraba, pero como el auto se estaba moviendo, naturalmente había una acción violenta, porque uno se aferra, ¿no? Y entonces, inmediatamente Gianni, con la mano estirada así, pum, 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 iba sacando a los fieles. Y estábamos hablando de un problema de seguridad grave. Entonces, ya desde ese tiempo incluso se le preguntó al Papa si él había tenido miedo, y por qué había decidido ir en un papamóvil abierto, no el papamóvil al cual nos estábamos acostumbrados con Benedicto XVI, Juan Pablo II, todo cerrado, todo blindado. Y él dijo: yo soy un pastor de lo. Si me tengo que morir, casi prácticamente, porque por estar cerca del pueblo, y bueno, será mi destino, digamos, ¿no? Es más, hasta algún momento dijo: bueno, yo solamente le pido a Dios que si algo me pasa, no sufrir mucho, ¿no? Porque le tengo mucho miedo al sufrimiento. Bueno, yo decía antes... No tiene mucha lógica que, siendo un pastor que quiere estar cercano a la gente, vaya como una especie de pieza de museo que es exhibida, pero que no puede ser tocada, ¿no? Que no puede accederse. Esos son los... Esto me lleva a pensar, porque finalmente en estas horas el Vaticano no ha querido tener declaraciones públicas, al menos por ahora, sobre si ha habido modificaciones en la seguridad o no. Esperamos que en estas horas haya respuesta, porque hemos interpelado varios, seguro periodistas, le hemos preguntado, pero todavía se mantiene así. Lo que sí podemos decir es que, pensando como lo conocemos, él lo que va a querer es tener contacto con la gente, porque va a eso. Entonces no puede ser que se piense que porque ha habido algunas amenazas, que no son las primeras ni siquiera las más graves. No nos olvidemos que el Papa Benedicto XVI hace 6, 7 años, un 24 de diciembre, una persona se le abalanzó en la plena Basílica de San Pedro, ¿no? Sí. Y casi lo golpea.
O sea, no es una cosa nueva que haya habido o existan estas manifestaciones con respecto a los papas, ¿no? Que se les alabalancen, que se hagan ataques o cuestiones. Es una cosa de la figura del personaje, etcétera, y eso seguramente ha hecho que hoy por hoy los organismos de seguridad en Chile sí seguramente tengan la máxima atención, porque además estamos hablando de que ayer un grupo de personas entró a la Nunciatura en Santiago, tomó de alguna manera la Nunciatura en Santiago, que es el lugar donde va a dormir el Papa. Entonces, vemos cuánta, digamos, no capacidad de previsión tuvieron, y seguramente ha puesto las alarmas máximas para que no haya ningún problema al respecto, ¿no? Eso es lo que por lo menos aseguró después el gobierno chileno, ¿no? Que la seguridad está, bueno, que va a estar absolutamente todo en orden con la visita, pero algo de lo que vos contabas es parte de lo que caracteriza y creo que tiene que ver con estos gestos que por un lado también nos gustan de Francisco, que yo lo decía al principio antes de tomar contacto con vos, que él es un dolor de cabeza para su propia seguridad, porque todo el tiempo está transgrediendo las normas de seguridad, las que se le imponen incluso. Sí, te cuento otra anécdota, también una confidencia. Hace algunos años, cuando el Papa fue a Sudamérica, que hizo Ecuador, Bolivia y Paraguay, tuve la oportunidad de estar en Paraguay un mes antes para algunas presentaciones y tuve la fortuna totalmente inmerecida de que tuve la oportunidad de saludar un ratito al presidente paraguayo, porque estaba participando en unas actividades del Papa y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y hablábamos y le pregunté yo sobre este tema de la seguridad, porque el Papa venía con esta idea de mucha apertura y todo. Y él me dijo que como organizadores el país, digamos, anfitrión, es la peor pesadilla tener al Papa Francisco, porque hay una serie de exigencias de parte del Vaticano de máxima cercanía, tanto que incluso me llegó a contar que los organismos de seguridad de Paraguay habían propuesto un operativo que al Vaticano le parecía restrictivo, y entonces los organismos de seguridad le dijeron a la presidencia que no podían asegurar ciertos estándares, digamos, de protección al Papa si no era con ese operativo. Y entonces la solución a esta, digamos, tira y afloja fue que el Vaticano se comprometió a firmar una carta donde establecía que según el protocolo que habían acordado de mutua aceptación, la seguridad del Papa, y si el Papa le pasaba algo en suelo paraguayo, era responsabilidad del Vaticano, una cosa inédita hasta entonces, y seguramente que demuestra, digamos, cuánto estira y afloja hay con el tema de la seguridad. Y no estamos hablando de una apertura total, porque obviamente los organismos de seguridad de los países no permitirían que el Papa fuese así, tan libre, etcétera. Estamos hablando de niveles de seguridad, ¿no? Y entonces en este caso vemos cómo el mismo Vaticano se hace responsable, por petición obviamente del Papa, de que le den la mayor libertad posible dentro de lo que los protocolos permiten, haciéndose responsable por escrito del mismo Vaticano de que si algo le pasa al Papa, será el propio Vaticano el que tome la responsabilidad. Yo no me sería extraño que también en esta ocasión se haya firmado un acuerdo así. De todas maneras, vamos a ver mucha seguridad en torno al Papa, porque es evidente, porque es claro y porque la figura así lo amerita, pero con esa cercanía que no creo que vaya a faltar, porque todos los viajes del Papa así lo manifiestan, ¿no? Vamos a tener que estar atentos a cada palabra que diga, porque uno supone que también nos estará hablando a nosotros los argentinos. En una de tus notas, vos decís, de las muchas que leí, pero vos decís, sobre todo por los últimos acontecimientos de diciembre aquí en la Argentina, al Papa le duelen los jubilados, le preocupa la escalada de violencia y la falta de diálogo. Nos estará también hablando a nosotros, pienso sobre todo cuando visite Temuco, que está en el sur de Chile y que es básicamente el centro de conflicto con el tema mapuche? Y yo creo que sí, porque está hablando a la Araucanía, que es una región que va más allá de las fronteras chilenas, ¿no? Hay que decir que el Papa decidió entrar
digamos, el centro de la zona de conflicto, vamos a decir, porque Temuco es el centro de la capital de la Araucanía, donde hay la mayor representatividad no solo de pueblos indígenas, sino también de las comunidades mapuches. Pero no solo, el Papa va a celebrar una misa y después va a tener un almuerzo, y en el almuerzo va a almorzar con 11 líderes de pueblos indígenas, aborígenes de la zona, 8 de los cuales provienen del pueblo mapuche. Por lo tanto, lo que ahí se diga, y ya va a haber una discusión sobre, porque el Papa no va a salir afuera, ni el Vaticano seguramente va a salir afuera a decir lo que se dijo en esa comida, pero no existirá seguramente ninguna censura o corte para que los participantes de esa comida puedan contar lo que el Papa les diga. Y seguramente ahí volveremos a hablar, ¿y quiénes son los voceros? Si el Papa dijo, no, porque en realidad esto se tiene que interpretar de una manera o la otra. Creo que el problema mapuche es un problema que existe, creo que se tiene que atender, y la hojarasca de que si el Papa está o no está de acuerdo con ciertas cuestiones, para mí es secundario, porque finalmente, aunque el Papa no existiese o no lo recibiese, el problema sigue estando ahí, es un problema de los chilenos, y es un problema de los argentinos, y también, ¿por qué no?, de la Iglesia, porque finalmente, si los mismos grupos más radicales en Chile han quemado iglesias, la iglesia no se puede hacer tonta y decir, no, a nosotros no nos están exigiendo, pidiendo nada, o no tenemos ninguna vela en el entierro. Hay un interés y hay una intención de que la iglesia tome una posición, y vamos a ver lo que el Papa diga. También lo dirá en Perú, porque también en Perú, en Puerto Maldonado, el Papa va a reunirse. Ahí no solo va a almorzar, sino que va a tener un encuentro público con indígenas, va a dar un discurso, y va a dar un discurso sobre las Amazonas y su preocupación que tiene sobre la ecología y los pueblos originarios. Por lo tanto, es algo que también va a repercutir, y muchas de las cosas que el Papa va a decir en Chile, sobre todo, pero también en Perú, van a repercutir en toda la región y van a repercutir en Argentina. Andrés, te agradecemos muchísimo este rato de charla. Estaremos atentos todos a lo que diga y a cada instante de esta próxima visita papal, tanto a Chile como a Perú. Te agradecemos mucho. Vos no cortes la comunicación. Yo te voy a saludar. Y finalmente, no es que no, lo que se dice es no viene por Macri, me parece que no viene por nosotros, por todos nosotros, ¿no? Mira, como decía yo al principio, no sé si sea, por una sola cosa en puntual. Lo que sí creo, y puedo decirlo con toda certeza, el Papa no tiene ningún problema personal con el presidente Macri. En todo caso, habrán otros factores que influyan, pero creo que es injusto e ingrato pensar que una persona que va por el mundo dispensando bendiciones, y objetivamente la gente habla de su cercanía y de su afabilidad, pensemos que se pone a odiar a uno y al otro porque es casi una rebatinga de poca monta. No, creo que sería bueno pensar en que reflexionemos todos cómo nos vamos a preparar. Para que él sienta que lo vamos a recibir como se merece, porque ¿cómo lo vamos a recibir como argentino? Podríamos ser peor, vergüenza a nivel mundial, si viene el Papa y nos ponemos a pelearnos cuando está ahí en nuestra mesa, junto a nosotros, y en vez de escucharlo y decir, creo que nos está ofreciendo un mensaje para reflexionar. Creo que sería eso interesante pensarlo, porque es mirarlo desde otro lugar, ¿no? Esta discusión que se está dando tan encendida en Argentina en estos días. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, nos encantó charlar con vos, seguramente lo volveremos a hacer próximamente. No cortes la comunicación, nosotros te agradecemos mucho, y hasta pronto. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchabas la palabra de Andrés Beltramo desde Roma, desde el Vaticano, el periodista, sobre la visita de Francisco a partir del lunes aquí en Latinoamérica. Cerquita lo vamos a tener en Chile y luego en Perú.